En esta oportunidad vamos a revisar otra forma de resolver el ejercicio del video anterior, esta vez desde una perspectiva netamente vectorial. Recordemos el enunciado del ejercicio. El enunciado decía que una persona mantiene su brazo en la posición mostrada en la figura mientras sostiene con su mano un objeto de 5 kilogramos a una distancia de 40 centímetros del codo. La masa del segmento antebrazo-mano es de 2 kilogramos y su centro de gravedad se ubica a una distancia de 15 centímetros del codo. El músculo bíceps se inserta a 4 centímetros del codo con un ángulo de 80 grados respecto a la horizontal. Y a partir de esa información nos piden calcular A, la fuerza desarrollada por el bíceps para mantener el segmento en la posición, y B, la reacción en la articulación del codo. En esta figura tenemos acá el brazo superior y en esta parte el segmento de interés, que es el segmento del antebrazo y la mano. El peso de este objeto, que posee una masa de 5 kilogramos, se encuentra ubicado a una distancia de 40 centímetros de la articulación del codo. Vamos a convertir esa distancia a metros, que nos daría 0.4. Tenemos que el peso del segmento antebrazo-mano se ubica en el centro de gravedad, que estaría a 15 centímetros de la articulación del codo. Convertimos esta distancia a metros, nos daría 0.15. Y tenemos que el músculo bíceps se inserta a una distancia de 4 centímetros de la articulación del codo. Convertimos esta distancia a metros, sería de 0.04. Y se inserta formando un ángulo de 80 grados respecto a la horizontal. A partir de esto y de la información del enunciado, vamos a construir el diagrama de cuerpo libre del segmento de interés, que en este caso es el segmento del antebrazo y la mano. Para construir el diagrama de cuerpo libre, vamos a separar ese segmento del resto del cuerpo. Entonces únicamente nos quedamos con el antebrazo y la mano. Y sobre este diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar las diferentes fuerzas que actúan sobre el segmento. En primer lugar tenemos la fuerza del músculo, que como vimos en el video de fundamentos de estática, la fuerza del músculo va en la dirección del músculo. Entonces, como el músculo se inserta a 4 centímetros de la articulación del codo y se inserta formando un ángulo de 80 grados respecto a la horizontal, entonces en esa misma dirección del músculo iría la fuerza del bíceps. En segundo lugar tenemos las reacciones en la articulación del codo. Siempre tenemos una reacción en el eje X, R sub X, y una reacción en el eje Y, R sub Y. Estas reacciones las podemos dibujar en el sentido que nosotros deseemos, ya que es una suposición. Aquí en este caso, Rx fue dibujada de izquierda a derecha y R sub Y de abajo hacia arriba. En tercer lugar tenemos la fuerza del peso del segmento. El peso del segmento iría ubicado en el centro de gravedad del segmento, que se encuentra a una distancia de 0.15 metros de la articulación del codo, y como es un vector peso, iría hacia abajo. Y por último tenemos una fuerza externa debida al peso del objeto. Entonces, en el centro de gravedad del objeto, que se encuentra a una distancia de 0.4 metros de la articulación del codo, tendríamos este vector W sub O del peso del objeto. A continuación vamos a determinar los vectores de cada una de las fuerzas presentes en este diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar con la fuerza del músculo, la cual se encuentra compuesta por dos componentes, esta componente horizontal y esta componente vertical. Podemos ver que la componente horizontal va hacia la izquierda. Eso quiere decir que es negativa. Y tenemos que es adyacente a este ángulo de 80 grados. Entonces, esta componente horizontal sería igual a menos f sub m por el coseno de 80 grados en dirección de I. La componente vertical sería positiva ya que va dirigida hacia arriba y al ser opuesta al ángulo sería seno del ángulo. Entonces tendríamos más f sub m seno de 80 grados en dirección de j. Si resolvemos este coseno de 80 grados y este seno de 80 grados, tendríamos que la fuerza del músculo
sería igual a menos 0.174 f sub m en dirección de i más 0.985 f sub m en dirección de j. Y este sería el vector de la fuerza del músculo. Ahora vamos con los vectores de las reacciones. En el caso de la reacción en X, este vector únicamente tiene una componente y es una componente en la dirección del eje X. Eso quiere decir que el vector R sub X sería igual a R sub X en dirección de Y. Positivo porque va hacia la derecha. En el caso de RY tenemos un vector de una sola componente, en este caso una componente vertical, y que va hacia arriba. Entonces el vector R sub Y sería igual a R sub Y en dirección de J. Ahora vamos con el peso del segmento. Como es un vector que únicamente tiene una componente vertical y esta componente va hacia abajo, entonces tendríamos que este vector sería negativo y sería igual a la masa por la gravedad en dirección de J. Como la masa del segmento es de 2 kilogramos, la gravedad es de 9.81, el vector peso sería igual a menos 19.62 en dirección de J. Y finalmente tenemos el vector del peso del objeto, que también al ser un vector hacia abajo sería negativo. Y ese peso sería igual a la masa del objeto por la gravedad. La masa del objeto es de 5 kilogramos, la gravedad es 9.81, esto nos daría que el vector peso del objeto sería igual a menos 49.05 en dirección de J. Una vez tenemos los diferentes vectores de las fuerzas, podemos aplicar el primer principio de la estática, que es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces aquí tendríamos la fuerza del músculo más la reacción en el eje X más la reacción en el eje Y más el peso del segmento más el peso del objeto igual a 0. Y vamos a reemplazar cada una de estas fuerzas de acuerdo a lo que obtuvimos acá en los diferentes vectores. Entonces tendríamos que la fuerza del músculo es igual a menos 0.174 f sub m en i más 0.985 f sub m en j. Rx sería Rx en i, Ry sería Ry en j, W sería menos 19.62 en j y W sub O sería menos 49.05 en j. Y toda esa sumatoria igual a 0. De esta ecuación vamos a separar componentes. Vamos a separar todo lo que esté en I y luego todo lo que esté en J. En I tendríamos este término, menos 0.174 f sub m, y tendríamos este otro término, r sub x. Entonces nos quedaría la ecuación como menos 0.174 f sub m más rx igual a 0. En J tendríamos este término y estos dos términos. Entonces la ecuación nos quedaría 0.985 f sub m más ry menos 19.62 menos 49.05 igual a 0. Aquí podemos ver que tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas, f sub m, rx y ry. Entonces aún no podemos resolver este sistema porque necesitamos una ecuación adicional. Esa otra ecuación la obtenemos de la sumatoria de momentos en la articulación igual a 0. Aquí en este caso hacemos sumatoria de momentos en el codo. Recordemos que el momento de forma vectorial se establece como R cruz F, siendo R un vector posición que va desde el punto donde quiero calcular el momento hasta el punto donde se ubica la fuerza. Como el momento se trata de un producto vectorial entre un vector posición y el vector fuerza, únicamente generan momento aquellas fuerzas que se encuentren a cierta distancia del punto donde estamos calculando el momento. Esto quiere decir que, por ejemplo, el vector f sub m sí genera momento, ya que se encuentra ubicado a cierta distancia de la articulación del codo. Lo mismo pasa con el vector del peso del segmento y con el vector del peso del objeto, ya que ambos se encuentran a cierta distancia de la articulación del codo. Pero en el caso de las reacciones Rx y Ry, ellas no generan momento, ya que no se encuentran a cierta distancia de la articulación del codo, sino que se encuentran aplicadas en ese mismo punto.
Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a dibujar los vectores posición. Los vectores posición parten del punto donde calculamos el momento, que en este caso sería el codo, y van hasta donde se ubique la fuerza. Entonces, por ejemplo, en el caso de F sub m, el vector de posición R1 iría del codo hasta este punto de inserción del bíceps. El vector R2 iría desde el codo hasta el centro de gravedad del segmento, que es donde se aplica el peso del segmento. Y el vector R3 iría desde el codo hasta el punto de aplicación del peso del objeto. Estos vectores son bastante sencillos de determinar, ya que como podemos ver acá, son vectores totalmente horizontales, es decir, que únicamente tendrían componente en Y. En este caso, R1 sería igual a 0.04 en Y. R2 sería igual a 0.15 en Y y R3 sería igual a 0.4 en Y. Los tres vectores serían positivos ya que van dirigidos hacia la derecha. Ahora sí vamos a plantear la sumatoria de momentos en la articulación del codo igual a 0. Entonces tendríamos un primer momento que es provocado por la fuerza del músculo y ese momento sería R1 cruz F sub m. Tendríamos un segundo momento que sería provocado por el peso del segmento y ese momento sería R2 cruz W. Y tendríamos un tercer momento provocado por el peso del objeto y ese momento sería R3 cruz W sub O. Y esa sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Ahora vamos a reemplazar cada uno de los vectores posición y cada uno de los vectores de las fuerzas. En el caso de R1 tendríamos 0.04 en Y, cruz F sub m, que sería menos 0.174 F sub m en Y, más 0.985 F sub m en J. Eso iría sumado con el momento provocado por el peso del segmento, que sería R2, que vale 0.15 en Y, cruz W, que vale menos 19.62 en J. Y eso iría sumado con el momento producido por el peso del objeto, que sería R3, que vale 0.4 en Y, cruz el peso del objeto, que sería de menos 49.05 en J. Ahora tenemos que resolver cada uno de esos productos cruz. En el caso de este primer paréntesis tendríamos que este valor de 0.04i se multiplica con este término y con este otro término. Entonces empecemos por este producto. Tendríamos 0.04 en Y, cruz menos 0.174 F sub m en Y. Recordemos que productos entre la misma componente son igual a 0. Y cruz I sería 0, J cruz J sería 0 o K cruz K sería 0. Entonces ese primer producto sería 0. Ahora vamos con 0.04 en Y, cruz 0.985 F sub m en J. Eso nos daría 0.0394 F sub m y cruz J daría K positivo. Ahora vamos a resolver este segundo paréntesis. Tenemos 0.15 en Y, cruz menos 19.62 en J. Eso nos daría menos 2.943 y cruz J daría K. Y por último tenemos este paréntesis que tendríamos 0.4 en Y, cruz menos 49.05 en J. Eso nos daría menos 19.62 y cruz J daría K. Y esta ecuación sería igual a 0. Como los tres términos se encuentran en dirección de K, podemos desaparecer la K para quedar con esta ecuación, en la cual tenemos que 0.0394 F sub m menos 2.943 menos 19.62 es igual a 0. Con estas tres ecuaciones ya podemos resolver nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y de esta forma determinar la fuerza del músculo F sub m, la reacción en X y la reacción en Y. Para resolver estas tres ecuaciones de una forma más sencilla, vamos a utilizar el programa EES, Engineering Equation Solver. Vamos a empezar escribiendo esta ecuación. Tendríamos menos 0,174
por f sub m más rx igual a 0. En segundo lugar tendríamos esta ecuación, que sería 0.985 por f sub m más r sub y menos 19.62 menos 49.05 igual a 0. Y en tercer lugar tendríamos esta ecuación, que sería 0.0394 por f sub m menos 2.943 menos 19.62 igual a 0. Y ahora sí vamos a resolver estas tres ecuaciones. Con esto tendríamos que la fuerza del músculo sería igual a 572.7 Newton, la reacción en el eje X sería de 99.64 Newton y la reacción en el eje Y sería de menos 495.4 Newton. Vamos a pasar estos valores acá. Con esto ya tendríamos la primera respuesta a este ejercicio, y es la fuerza desarrollada por el bíceps para mantener al segmento en la posición. Entonces el bíceps, para poder mantener al segmento del antebrazo y la mano en esta posición que vemos en la figura, debe desarrollar una fuerza de 572.7 Newton. Y aquí tenemos las componentes de la reacción. Podemos ver que la componente en X nos dio positiva. Eso quiere decir que asumimos la dirección correcta. El sentido de ese vector iba de izquierda a derecha. Pero en el caso de R sub Y nos dio el resultado negativo. Esto quiere decir que el sentido que asumimos es incorrecto y que en realidad este vector iría de arriba hacia abajo. Si dibujamos esto acá en la figura, tendríamos esta reacción en el eje X de izquierda a derecha y esta reacción en el eje Y de arriba hacia abajo. Si sumamos estas dos componentes, obtendríamos la reacción total en la articulación del codo, que sería este vector que tenemos acá denotado como R. La magnitud de la reacción total en la articulación del codo sería igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes de la reacción en la articulación al cuadrado. Eso también lo podemos calcular por medio del programa IES. Entonces tendríamos que R sería igual a la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Y eso nos daría como resultado una magnitud de la reacción total de la articulación de 505.3 Newton. Y esa sería la respuesta a la segunda pregunta del enunciado. La reacción en la articulación del codo producida al mantener el segmento del antebrazo y la mano en esta posición sería de 505.3 Newton. Con esto hemos terminado de resolver este segundo ejercicio de estática en biomecánica de una forma alternativa, desde una perspectiva netamente vectorial. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.